Hola a todos, buen día. Disculpen esta voz, estoy bien, pero tengo mucha alergia. No es contagioso, digo porque la cámara está lejos, pero el primer plano después es increíble. Así que para la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, disculpen y buen día a todos. Vamos a compartir algunas partes de la palabra, recordando, reflexionando en esto que hemos pensado, que ha pasado en estos días, que nosotros recordamos como la resurrección del Señor. Un poco lo estuvo anticipando Marce, con esto de entender que vivimos en el nuevo pacto, y que nosotros habitamos en el Cristo resucitado. Sabemos que es una fecha importante, ¿no? El nacimiento del Señor dividió la historia en dos, antes y después de Cristo, y para quienes profesamos la fe y nos encontramos dentro del Hijo, la resurrección es todos los días, ¿sí? Y quisiera que hoy nos podamos concentrar un poco en qué pasa en esa resurrección, en qué representa en los hijos. Así que el Señor nos mire con agrado como ya lo ha hecho a través de su Hijo y se siga revelando el conocimiento de Jesús en nosotros. Los invito, porfa, que podamos leer algunas porciones de la palabra, como les decía, y vamos a empezar por Gálatas. Voy a leer la versión NBLA. Es parecida a la Reina Valera, pero la verdad es que estoy estrenando la Biblia y me parece muy hermosa, entonces la traje. Voy a leer esa y bueno, creo que los chicos también la van a proyectar ahí. Pero Gálatas 3, disculpen, Gálatas 3, capítulo 3, claro, ya lo dije, versículos 15 al 19, y después del 23 al 26, ¿sí? Estamos bien. Yo no estoy en el 3, acá estoy. Gálatas 3, 15 al 19, en primera instancia, dice esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y vamos al 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Bien, vamos, en principio, ahí. Aunque Pablo a veces no, Pablo ya escribió, pero escribió medio trabalingüístico, eh, y le estaba hablando a los Gálatas, que era un pueblo, una comunidad que se había convertido al Señor, habían experimentado la gracia, seguían aprendiendo a vivir en la libertad de Cristo, y de repente ahí tuvieron algunos deslices y creyeron que haciendo esfuerzos humanos podían agradar al Señor o estar más cerca, ¿no? O decir, bueno, pero Dios ya hizo esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Y es un poco lo que desarrolla Pablo con respecto a los dos pactos y a la ley. Cuando habla de la ley acá en
en estos pasajes hace referencia a la ley de Moisés, a la que le fue dada al pueblo de Israel como un reglamento de comportamiento moral, ¿sí? Como un sistema de normas, de reglas que el pueblo debía seguir para estar en un vínculo ahí adecuado con Dios, ¿no? Y que es lo que cumplió Cristo cuando vino. Pero para desglosar un poco lo que acabamos de leer, Pablo les está diciendo a los Gálatas que un pacto no queda invalidado, aunque hayan pasado muchos años, ¿no? Y estamos hablando de lo que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Esto lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis, cuando le dice que en Isaac le va a ser llamada descendencia, que gracias a la creencia, a la confianza de Abraham, él es justificado y que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de él. Y es la predicación que se le hace a los gentiles, ¿cierto? A los que biológicamente no estaban dentro de Israel, y por eso nosotros también nos encontramos dentro de ese pueblo gentil que fue injertado en Cristo, ¿sí? Y le dice, la ley vino 430 años después, no invalida lo que Dios había hecho con Abraham. Es decir, Jesús siempre fue el primer plan de Dios, la gracia siempre fue el primer plan de Dios, ¿sí? Y esta ley, entonces, dice Pablo, ¿para qué vino? Si ya vino Cristo y Él cumplió y fue prometido a tu descendencia, y hace una aclaración muy interesante ahí en el versículo 16, y dice, se le prometió a tu descendencia, no a las descendencias, porque era una prefiguración de Cristo. Tenemos la aclaración ahí, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo, porque la herencia, porque la promesa era Cristo mismo. Entonces, ¿para qué la ley? Bueno, para enseñarnos que en realidad el comportamiento moral, el esfuerzo humano, sirve para algunas cosas, pero no para ser purificados por siempre, pero no para ser lavados por siempre. Y esto no anula la promesa de Dios, al contrario, ¿sí? La complementa, por explicarlo de alguna manera, pero no la completa. Por eso vino Jesús. Y el límite de la ley fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino bajo la ley y nos redimió de esa ley como sistema, ¿no? que nos hacía esclavos al pecado. Es decir, Jesús llegó hasta donde la ley no pudo, ¿no? Fue dada la ley a causa del pecado hasta que viniera la descendencia, que fue Él mismo. Y porque la promesa de Dios dada a Abraham trasciende las generaciones gracias a la justificación que viene por medio de la fe anunciada en un principio y por la que nosotros también creemos, es que nos encontramos dentro de la descendencia de Abraham, de su única descendencia, y por tanto dentro de la herencia que es Cristo, ¿no? Y es esto que leíamos al final. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la justificación por medio de la fe. Vamos a seguir leyendo un poco más ahí en Gálatas, en el capítulo 4, los primeros versículos del 1 al 7. A ver qué pasa cuando una herencia ya fue otorgada, ¿sí? Dice lo siguiente: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre.
Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y una cosa así importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer y de estudiar la palabra, como les decía, que en este caso Pablo está haciendo referencia a la ley como ese conjunto de normas que le habían sido dadas a Moisés. Acá está haciendo una diferencia entre el siervo y el heredero. Entonces podríamos pensar, ¿no? Pero los hijos de Dios somos siervos de Cristo. Claro, porque somos sus servidores y colaboradores de su reino. En este caso, está haciendo la diferencia con un siervo como esclavo al pecado. Entonces es importante que nosotros podamos ir a un panorama un poquito más amplio de lo que apenas leemos para entender los contextos y ver que en realidad hay diferencias en el uso de las palabras. Es la misma palabra, pero con distinto significado según lo que se está planteando. Y todos los hijos de Dios somos sus siervos, como decía, porque somos sus colaboradores, pero acá Pablo les está haciendo la diferencia con respecto a lo que es ser siervo, esclavo del pecado o del primer pacto, por así decirlo, y la diferencia con el heredero, que es el hijo, el que cree, el que está justificado. Entonces, leemos que ahora que vino la fe, ahora que se cumplió la plenitud del tiempo, como dice acá, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, vino Cristo y no hay vigencia de ley como un sistema de autoridad, ¿sí?, que rige el comportamiento humano porque está Cristo. Y Él es, como Marce hoy en la apertura decía, él es mediador de un mejor y de un mayor pacto, ¿no? Y fuimos revestidos de Él. Entonces, Él es la razón, Cristo, por la que nosotros somos herederos. Y si esto ya sucedió, como lo dice su palabra, se supone que nosotros ya deberíamos ser crecidos en edad, en experiencia, en madurez para entender que la herencia es Cristo y que debemos vivirlo a Él, porque Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Y como dice acá en el versículo 5, de que Dios envió a su Hijo a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción. Y una vez que fuimos adoptados, clamamos Abba Padre. Este concepto de redimir tiene que ver con rescatar o sacar de la esclavitud o comprar algo que ya se había tenido, ¿no? Y es lo que Cristo hizo del poder del pecado sobre nosotros. Y la adopción es esa toma legal de pertenencia a aquello que no fue biológicamente concebido, ¿cierto? Pero sin redención no hay adopción. Entonces, para ser adoptados hay que haber sido libres de la esclavitud. Entonces, lo que le plantea Pablo a los Gálatas, lo que le plantea a los gentiles, lo que nos plantea a nosotros, es que para que podamos ser hijos de Dios, necesitamos ser libres, ¿cierto? Y fíjense que cuando uno es libre y cuando uno es adoptado, el clamor cambia. El significado de clamar es un pedido insistente, es un pedido permanente. David, en uno de sus salmos, dice, una cosa le he pedido al Señor y esta es la que voy a buscar insistentemente, estar todos los días, ¿no? En su templo para poder contemplarlo. Y si nosotros vamos paseando un poco por el Antiguo Testamento, vemos que siempre el pueblo de Dios pidió una acción determinante del Señor para librarlos de tal cosa o de tal problema, ¿no? Para que Dios actuara a su favor. Y Pablo está diciendo, cuando los hijos son hijos, cuando son adoptados, claman, Padre. ¿Sí? Como, quiero estar con mi papá, lo quiero a él.
fuimos redimidos, fuimos rescatados de la esclavitud y fuimos incorporados en el Hijo. Entonces, Él es nuestra herencia. ¿Pero por qué? Porque Él primero murió y resucitó. En Romanos, Pablo le dice algo muy parecido a ellos. Dice, han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dios le prometió todas las cosas a Jesús, ¿sí? Él es el heredero mayor, el primero, ¿sí? Y si nosotros que fuimos injertados, que fuimos incluidos en Él, también somos herederos de Dios y coherederos. ¿Por qué? Porque la herencia se da, que es un conjunto de bienes, de responsabilidades y obligaciones, no es solo un patrimonio que se recibe y vemos qué hacemos con eso y lo administramos como nos gusta. La herencia es un conjunto también de obligaciones y de responsabilidades, y los hijos de Dios tienen esta herencia que es Cristo mismo, y son coherederos junto con Cristo porque esa herencia fue repartida. Entonces, si fuimos injertados en Él, porque lo fuimos, morimos porque Él murió, resucitamos porque Él resucitó y vivimos porque Él vive. Entonces me gustaría que podamos ahora hacer como una especie de comparación entre aquel que todavía es siervo, como dice Pablo, siervo de esclavo, no colaborador de Cristo, y aquel que sí es heredero. Y para eso me gustaría que repasemos unos versículos de la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Y todos más o menos conocemos esta historia, es una de las más famosas, por eso no lo vamos a leer completo. 2 hijos que le piden la herencia a su papá, el conjunto de bienes, el patrimonio. El más chico se lo pide, para repasar rápidamente, y el padre se los reparte a los 2. ¿Sí? La herencia fue repartida a los 2 hijos. Y como ya sabemos, ¿no? El hijo después hizo lo que quiso, la administró como quería. No, se ve que la parte de las obligaciones y responsabilidades de la herencia, ¿no? Solamente quiso disfrutar de sus bienes y tiene hambre y se arrepiente y se da cuenta que en la casa de su papá hay comida, etcétera, etcétera, y vuelve. Pero también estaba el hijo más grande, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo 25 al 32. Dice así. Entonces, perdón, estaba leyendo más atrás. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Recordemos que la herencia fue repartida a los 2 hijos. Un heredero que no entendió cuál es su herencia vive como un siervo, vive como un esclavo, no como un colaborador de Cristo. El que todavía no entendió cuál es su herencia, espera la recompensa, espera que le paguen por su trabajo. ¿Sí? Fíjense lo que decía Gálatas 4, solo quiero recuperar los primeros versículos. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, porque está bajo guardianes. Y así también nosotros, mientras éramos niños,
Estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces no tiene que ver con una cuestión de edad, tiene que ver con una cuestión de madurez espiritual en el Señor. El planteo del hijo mayor es: yo no quiero entrar, porque vos no mataste, nunca me diste ni un cabrito para que yo festeje con mis amigos, y yo estuve acá siempre con vos, y siempre te obedecí. Nunca me reconociste mi obediencia. Y el papá es hermoso, le contesta: pero vos siempre estuviste conmigo, y todo lo mío es tuyo. Entonces vemos que el hijo mayor, heredero de todo, todavía no había cambiado su mentalidad de siervo a hijo, de siervo a heredero. El siervo pide la recompensa, el hijo disfruta la recompensa, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos, cuando no experimentamos que el Padre es la mismísima herencia, nos engañamos, me engaño, hablar en primera persona, me engaño creyendo que soy buena, que soy eficiente, que soy capaz, que soy ejemplar, que soy obediente, que merezco algo, que como yo obedezco y hago todo lo que corresponde y no me voy, me tienen que dar un cabrito cada tanto y yo no lo tengo que pedir, me lo tienen que dar porque tienen que reconocer que lo estoy haciendo bien. Compito por reconocimiento, compito por afecto. Y el Padre, el heredero, el gran heredero que ya me dio todo lo que me podía dar porque me dio a sí mismo, se dio a sí mismo, me dice: todo lo mío es tuyo, o sea, entrá, vení a disfrutar, vení a comer, porque no hay más que esto, porque hay todo, ¿entiendes? No hay más porque hay todo. Cristo, no hay más que Cristo, porque Él es el todo que lo llena en todo. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, que se cumplió, como leíamos en Gálatas, vino el Hijo. Y vino el Hijo y heredó y desparramó la herencia. Entonces, está a tu disposición, está a mi disposición. Si yo no entiendo quién es mi papá, qué hizo por mí, de dónde me sacó, dónde me puso, qué me regaló, cuál es mi herencia, puedo vivir toda mi vida con las disposiciones al alcance de la mano y no usarlas. Puedo vivir toda mi vida con las disposiciones, con la herencia a mi favor y no querer entrar. Y el Padre entra, o sea, no te puede obligar a entrar, ya no puede hacer más, ¿sí? En Hebreos, el autor les habla a los creyentes y les dice: el que ya entendió, al que ya le fue revelado el Cristo resucitado, no hay más para hacer. Es decir, y hace esta aclaración: no va a volver Cristo a clavarse en la cruz para que ustedes entiendan y se arrepientan, porque ya se vació completamente. Entonces, es esto lo que hay, Cristo. O sea, nada más y nada menos, porque está absolutamente todo, no retuvo nada, absolutamente nada. Entonces, si yo no uso eso, en el buen sentido de la palabra, se traduce en que vivo un pseudo cristianismo, ¿no? Como un falso cristianismo. Y el evangelio a medias no es evangelio. Porque la herencia, porque el evangelio es Cristo mismo. Y no puedo vivir a Cristo a medias, porque no existe eso, porque Él se dio completo. Y el que no vive a Cristo no hereda. Eso es lo que plantea su palabra. Sigue bajo el dominio del pecado. Sigue bajo el sistema de la ley, porque para ser herederos hay que haber salido de la esclavitud. Y Pablo en Gálatas, después en el mismo capítulo 4, hace referencia, o mejor dicho, explica qué son los dos pactos y le dice a los hermanos: ustedes, hermanos como Isaac, son hijos de la promesa. Esto está en el versículo 28. El hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y él explica ahí que Agar,
la sierva, ¿sí? La sirvienta de Sara, la esposa de Abraham, representa el primer pacto, y que Sara con su hijo representa el segundo pacto. Y tenemos que tener cuidado con respecto a tratar de darle una interpretación demasiado humana a lo que el Señor enseñó, ¿no? Porque es muy explícito Génesis, y acá también Gálatas 4 es muy explícito, después que se cumple la promesa, ¿no? Porque Sara quiso ayudar al Señor y hacer tener un hijo para que se concretara, y dijo, no, en Isaac te será llamada descendencia, y como leíamos hace un rato, es la descendencia, una. Pero Abraham ya había tenido un hijo, ¿sí? Había nacido Ismael de Agar, pero no contaba. Y no porque Dios sea discriminador, y a eso me refiero con tener cuidado con que nosotros le pongamos una interpretación humana a esto, ¿no? Porque después a Agar la sacaron, porque los siervos no pueden heredar con los hijos. Y no fue un acto discriminador, no fue un acto de rechazo. Acá la palabra es muy explícita, y la palabra se autointerpreta. Eso es lo bueno que nosotros tenemos de la Biblia, se autointerpreta. Es una alegoría, dice Pablo, de los dos pactos. Dios cubrió y proveyó a Ismael, pero no era el plan. Entonces, Pablo les está diciendo acá, ustedes son hijos de la promesa como Isaac, y el hijo de la sierva no puede heredar con el hijo de la libre, porque ustedes fueron llamados a libertad. Esta es la decisión. El que no entra en Cristo no hereda. El que no muere, el que no resucita con Cristo, no hereda. Y no es culpa de Cristo, es culpa de que yo no me decidí, o que tuve todo eso a mi disposición y no me decidí. Esto que les decía, Cristo no va a volver a clavarse. La victoria está vigente, y cuando Él vuelva, y también lo compartió hoy con los versículos de Apocalipsis, Marce, cuando Él vuelva va a ser para instalar definitivamente su reino, ¿sí? Fíjense en cómo actuaba, en cómo actuó, que también es una parábola, ¿no? Es un texto con finalidad didáctico-moralizante para los discípulos, para la gente que escuchaba, para nosotros también. Cómo actúa un siervo, ¿sí? Heredero de todo, con la disposición a todo. No quiero entrar. No quiero entrar porque escucho música, y no quiero entrar porque porque no entiendo, porque no se hizo a mi modo. Pero fíjense lo que pasa con un hijo que sí entiende, por más que se equivocó, la historia, ¿no? Del hijo pródigo. Entiende que hizo mal, pero entiende cuál es su herencia, dónde está su papá. Cuando el heredero creció y entendió y experimentó que su papá es su herencia, vuelve a pesar de cualquier cosa que haya hecho, porque sabe que su papá lo está esperando, porque sabe que lo está mirando ahí de lejitos, y que cuando lo viene a venir sale corriendo a abrazarlo y lo cambia, lo baña y lo viste y le da de comer y lo restaura y lo viste como un hijo, y le dice, vamos a festejar. ¿Por qué? Porque entendiste dónde está tu bienestar. El heredero sabe de quién es hijo. Entonces se convierte en un siervo de servir para la colaboración del patrimonio, de la herencia de su papá. Cuando llega este entendimiento, que es la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, entiendo que nada de lo que yo haga llama la atención de Dios. Entiendo que no soy suficiente, que no soy buena, que no soy obediente, que no sé lo que es el amor, que no sé lo que es una herencia, que no sé lo que tengo a disposición, que no sé lo que es la libertad, por más que pronuncie discursos que aprendí, que no sé lo que es la vida, que no sé lo que valgo, ¿sí? Que no sé lo que tengo. Pero cuando llega esa convicción, cuando llega el Espíritu Santo, me doy cuenta de que quiero entrar solo si se reconoce mi trabajo, ¿no?
Es como el reconocimiento antes de la caída final, porque hay que caer bien caído, ¿no? Para poder reconocer. Entonces me doy cuenta que quiero tener la razón, que parece que lo que Jesús hizo por mí no es suficiente porque tengo que colaborar, como tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer lo otro, tengo que guiarme por mis criterios o tratar de ayudarlo a Dios para que se cumpla, ¿no? Como si todavía me faltara algo. Pero no hay nada más porque hay todo, porque está Cristo. Entonces cuando eso sucede, vuelvo a mi papá y comienza la transformación, porque él me estaba esperando, ¿sí? Y esto que decíamos, me baña, me alimenta, festejamos juntos, y cuando entiendo que soy hijo, que soy heredero, clamo, Abba, Padre. Esta es una exclamación que viene después de la adopción, no antes. ¿Sí? Pablo se lo explica a los gentiles. Una vez que uno fue adoptado, clama, Abba, Padre, quiero estar con mi papá. Quiero estar con mi papá, porque sé quién es mi papá. Entonces, no importa qué haya hecho yo entiendo quién es él y qué me va a pasar, que me va a transformar. ¿Sí? Y esta es una parábola, es una metáfora de la vida cristiana. Pero es esto, como Dios le dio todo a su Hijo y nosotros fuimos injertados en su Hijo, fuimos incorporados en el Hijo, a nosotros nos tiene que pasar lo mismo que le pasó al Hijo. Si el Hijo murió, nosotros morimos, y el Hijo resucitó, nosotros resucitamos, y si el Hijo vive, nosotros vivimos. Porque tiene un Hijo, es el Hijo de la libre, y todos somos contados dentro del Hijo de la libre. El clamor a Padre surge de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es un pedido intenso, un anhelo por la redención final del Señor. No una redención para salvación, porque esa ya la tenemos. Una redención final de que Él va a venir, de que Él va a volver y que va a establecer su reino y que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más dolor, que ya no va a haber más tentación del pecado para que nosotros caigamos, porque ya no va a haber más carne. Porque esta carne tiene que perecer. ¿Sí? Esta carne se queda, pero el Señor nos va a glorificar en un cuerpo nuevo. Entonces clamamos a Padre porque queremos estar con el papá, porque entendemos dónde está la herencia, que es Él mismo y nada más. ¿Saben? No es un reclamo, ¿no? Que esto es una expresión muy del mundo cristiano, de decir, no reclamarle al diablo lo que me sacó. Porque en realidad, a partir del pecado, lo que fue borrado de tu vida fue la identidad. Entonces, cuando la semejanza de Cristo fue borrada de nuestras vidas, puede pasar cualquier cosa. Pero cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Todo lo que entra en cualquier cosa es cualquier cosa porque el fundamento no es Cristo. ¿Sí? Entonces, el diablo lo que hizo fue aprovecharse de eso. Pero cuando uno tiene su identidad, su herencia clara, cuando entiende que fue redimido y adoptado, el diablo, el pecado, perdió potestad sobre nosotros. No acciones, no efectos. Nos va a seguir molestando. De hecho, las tentaciones son partes de la vida y la tentación no es pecado, ¿no? Pero ya no nos domina, ¿sí? Porque como veíamos hace un ratito, no recibimos un espíritu de esclavitud para volver otra vez al dominio del pecado. En una de las traducciones dice, ustedes no están obligados a caer, la NTV dice esto, no están obligados a caer en la tentación, no están obligados, ¿por qué? Porque fueron revestidos de Cristo, ¿sí? Sino que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y quiero leerles una frase de un gran predicador de hace muchos años, de hace algunos siglos atrás, Charles Spurgeon, que dijo esto sobre Padre. Abba, Padre. Cualquiera que haya musitado tales palabras habrá expresado la música más dulce que los querubines y serafines podrían haber cantado. El cielo se halla en la profundidad de aquella palabra, Padre. Esta encierra todo lo que yo podría pedir, lo que mis necesidades podrían solicitar y todo lo que mi corazón podría anhelar. Tengo el todo de todo por toda la eternidad cuando puedo decir Padre. Porque es el clamor de los hijos cuando fueron redimidos. ¿Sí?
No hay más porque hay Cristo. Y voy a terminar con esto. No se los pasé a los chicos. Es un versículo de Efesios, que es una oración que hace Pablo por ellos y creo que es una oración en la que nosotros estamos incorporados y que una oración que nosotros podemos hacer unos por otros. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, con todos los hijos, con todos los hermanos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, hasta la medida de Cristo mismo. Es una oración de Pablo. Clamo por ustedes, insistentemente pido que puedan conocer, ruego que puedan conocer todo esto, de manera que Cristo habite en sus corazones. Y dice dos condiciones muy importantes: arraigados y cimentados. Arraigado significa unido permanentemente al suelo, Cristo. Y cimentado es el soporte que mantiene en pie un terreno. Pero hay un significado más hermoso de cimentado. Es el afinamiento del oro, me lo anoté, pasado por el cimiento real, Cristo. Que arraigados, que fijos, que en el fundamento, en Cristo, y cimentados, transformados, pasados por el oro, por el cimiento real, por el oro real, ustedes sean capaces de conocer cada día más el amor de Cristo para llegar a la plenitud de Dios, la que ya fue revelada y cumplida en Cristo, como leíamos. Hermanos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Él es nuestra herencia, ¿sí? Y es nuestra decisión, si vivimos como un hijo, o si vivimos como un heredero, o vivimos como un siervo, porque no hay más. No hay más que esto porque hay todo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sos un Dios bueno, fiel, misericordioso, soberano, porque tu plan siempre fue el mismo, porque nos hiciste con la imagen del Creador, con esa semejanza que nos, Señor, nos hizo salir de vos mismo y después tomamos malas decisiones. Pero viniste, se cumplió la promesa y creemos que tus hijos estamos siendo reconstruidos y restaurados en esa imagen del diseño original. Señor, permitinos que Cristo siga siendo revelado en nosotros para habitar en la plenitud, para que vivamos la herencia que es Cristo mismo. Ayúdanos a que, Señor, estemos arraigados y cimentados, porque ya está todo hecho, porque sos todo lo que hay, porque no hay nada más y nada menos que vos. Señor, morimos con vos, resucitamos con vos, porque el plan no es otro, porque no puede ser de otra manera, y vivimos porque vos vivís. Que tu Espíritu Santo inquiete nuestros corazones para que nos tomemos de la herencia que sos vos mismo y vivamos como tus herederos, que vivamos tu recompensa para poder, Señor, ser parte, ser colaboradores de los que aún todavía tienen que despertar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.